Vamos a empezar a trabajar el final de la materia, donde vamos a aplicar lo aprendido en clase sobre la regla de 3 directa. Esta regla de 3 directa nos permite calcular a partir de datos confiables otros datos que necesitemos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo la versatilidad de este método, donde podemos utilizarlo para un cálculo de la producción de leche en una granja. Aquí tenemos un problema donde nos plantean de que se producen diariamente 300 litros de leche con 10 vacas lecheras. O sea, es un dato ya certero, que ya sabe el hacendado que producen esas vacas 300 litros de leche diario. Pero luego nos dice el problema que debido a una enfermedad o se enfermaron 4 vacas, o sea que ya no van a ser las 10 vacas que van a producir la leche, sino que van a ser 6 vacas. Entonces, como ya tenemos un dato real de cuánto producían 10 vacas, y tenemos otra información que dice cuántas producirían con 6 vacas, entonces podemos calcular por medio de una regla de 3, calcular cuánto será la nueva producción de leche. 300 litros con 10 vacas, ahora con 6 vacas, ¿cuántos litros va a producir? Como vemos, ahí estamos aplicando la regla de 3. Entonces, aplicando la regla de 3 y cancelando los datos conocidos, van a quedar los datos desconocidos, que serán los litros. Con esta nueva información y con 6 vacas solamente se van a poder producir 180 litros. O sea que va a ser un problema para el granjero tener este problema. Continuando con los problemas, vamos a hacer el cálculo del saldo promedio y cargo financiero en una tarjeta de crédito. Todos nos emocionamos cuando tenemos una tarjeta, pero debemos tener mucho cuidado con el manejo de ellas, porque nos puede llevar a la quiebra, ya que los intereses son más altos que los préstamos normales. El ejercicio nos plantea o nos da una información de las diferentes transacciones que realiza esta persona con su tarjeta de crédito. También nos dice el pago parcial que ha hecho. Entonces, teniendo en cuenta toda esa información, vamos a calcular el saldo promedio de esta tarjeta. Además, el ejercicio nos plantea unas instrucciones que vamos a calcular. Calcula el saldo promedio diario para el periodo de facturación y calcula los cargos o intereses financieros que aparecen en la factura. Entonces, aquí tenemos ya una tabla donde ya vamos a tener en cuenta los abonos. Entonces, ¿cuáles serán los nuevos saldos? El 1 de agosto nos dicen que el saldo sería 1.000.000 de pesos. El 5 de agosto se hizo otra compra con la tarjeta de 300.000 pesos. El 12 de agosto, entonces ya sumamos esos dos saldos anteriores y se lo restamos con 400.000, que fue un abono parcial que se hizo. O sea que ese saldo a la fecha del 12 de agosto sería de 900.000. El 20 de agosto tendríamos los 900.000 más 200.000, que fue otra compra, y tendríamos otro saldo de 1.100.000. El 25 de agosto tendríamos ese 1.100.000 más otra compra que se hizo con la tarjeta de 150.000, para otro saldo de 1.250.000. Ahora pasemos y hagamos otra tabla, que simplemente es agregar otra nueva información, otras dos columnas, para que quede más clara la información que estamos haciendo. Lo nuevo que tenemos ahí, número de días hasta que cambia el saldo. Entonces, como está diciendo, el número de días hasta que cambia el saldo sería del 1 de agosto al 5 de agosto, ¿cuántos días han cambiado? O sea, del 1 de agosto al 5 hay 4 días. O sea, que en el 1 de agosto, en esa columna se coloca el 4 y se multiplica por 1.000.000, que ese nuevo saldo sería de 4 millones. El 5 de agosto
saldo a la fecha del 5 de agosto, multiplicaríamos 300.000 por 7, que nos dan 2.100.000, porque del 5 al 12 de agosto hay 7 días, por eso se multiplica por 7. En el 12 de agosto hicimos un abono de 400.000 y ese nuevo saldo que obtuvimos fue 900.000. Ahora, ¿cómo? Del 12 de agosto al 20 de agosto hay 8 días, entonces se multiplicaría 900.000 por 8, quedaría 72 millones. Al 12 de agosto tendríamos ese saldo. Ahora, para el 20 de agosto se multiplicaría por 5, porque del 20 al 25 de agosto hay 5 días. Entonces, 1.100.000 por 5 daría 5.500.000. Ahora, para el 25 de agosto serían 6 días, porque sería 25 de agosto al 31 de agosto, que serían 6. Entonces se multiplica 6 por 1.250.000, que nos da 7.500.000. Ahora también se suman número de días que cambia el saldo. Nos daría 30 días. Y el total del saldo sería de 26.300.000. Entonces, para calcular el saldo promedio, se toman suma de saldos diarios dividido entre días de factorización. Entonces tenemos 26.300.000 dividido en 30 días. Da 876.666.66, que eso sería lo que está, gastos diarios que debe pagar esta persona con su tarjeta de crédito. Ahora, debemos también calcular los cargos e intereses financieros adicionales que debe pagar la persona. La tasa de interés es del 2% mensual sobre el saldo promedio. Como el saldo promedio ya lo calculamos, que fue de 876.666.66, ahora le vamos a aplicar el 2%, que nos daría 17.533.33 pesos. O sea, que ese es lo que le tenemos que agregar a 1.250.000, que fue el saldo. El saldo que finalizamos, que fue de 1.250.000. Entonces ese saldo se le debe sumar el 17.533, que este sería el saldo final de la tarjeta de crédito al 31 de agosto. El siguiente ejercicio es sobre compra de maquinaria para la granja. La señora María decide que quiere comprar un tractor que le cuesta 150 millones y tiene ahorrado un equivalente al 25% del valor total. O sea que debo sacar el 25% de 150 millones, que es lo mismo que multiplicar por 0.25 para poder saber qué es lo que tengo ahorrado. La cuota inicial sería eso, el 25%, y el resto lo pagaría en 48 cuotas mensuales con un interés del 3% mensual sobre el monto financiado. Entonces, hay 3 instrucciones. La cuota inicial, monto a financiar y pago total financiado. Entonces, la cuota inicial es lo que cuánto tiene ella disponible. Monto financiado determina cuánto debe financiar, o sea, la cuota inicial y lo que le resta para pagar, para completar y para pagar, para el resto, o sea, el monto financiado sería lo que le falta para pagar el total, que eso se lo prestaría un banco. Y pago total financiado, calcula cuánto debería pagar María en total por el monto financiado durante 48 meses, considerando el interés. O sea, el pago total financiado sería
hay una cuota inicial, hay un valor que es lo que le falta para el total, para el pago total del tractor, pero con los intereses y todo eso, eso se va a subir más, no va a ser 150 millones. El punto de cuota mensual, ¿cuánto debe pagar en los 48 meses? ¿Cuánto sería su cuota a pagar? Y ese sería el costo total del tractor, o sea, mirar cuánto pagó y ingresando tanto la cuota inicial como los intereses y lo financiado. Entonces, solución. El valor del tractor es 150 millones, como vemos ahí. Lo que ha ahorrado ella, María, es el 25% del valor total del tractor. Entonces, 150 millones por 25 dividido 100 me da 37 millones 500 mil. Es lo que tiene ahorrado para comprar el tractor. Ahora, la cuota inicial sería de 37 millones 500 mil, que es lo que tiene ahorrado, que equivale al 25% del valor total del tractor. B, ¿qué sería el monto a financiar? Pues sería costo del tractor menos la cuota inicial que tiene ella. O sea, eso es lo que necesitaría prestar al banco para poder comprar el tractor. Si restamos 150 millones y 37 millones 500 mil, lo que restaría para comprar el tractor sería 112 millones 500 mil. Bueno, entonces, pago total financiado, o sea, ya sabemos qué nos falta para completar el tractor. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, monto a pagar. Se aplica la fórmula de las finanzas, la fórmula de financiamiento. P, abre paréntesis, 1 más E por T, donde P es el monto a financiar, T es los años, el tiempo, que debe ser en años, y R sería el porcentaje o la tasa de interés. Reemplazamos esos datos en la fórmula, como lo vemos, y el monto a pagar sería de 126 millones, lo que debería pagar. O sea que esto sería como un valor futuro a 126 millones. O sea, 112 millones 500 mil se convirtieron en 126 millones con los intereses a pagar. O sea que al finalizar los 4 años habrán pagado este valor por el tractor. Ahora, para conocer las cuotas mensuales se divide este valor en las cuotas pactadas. O sea, 126 millones dividido 48 nos da 2.625.000, que ese sería el valor de las cuotas mensuales. Para sacar el costo total del tractor, entonces se suma la cuota inicial más lo prestado y pagado. Entonces serían 37.500.000 más 126.000, ¿qué tal? 126 millones. Entonces para un total de 163.500.000. Esto sería lo que pagaría al final por el tractor de 150 millones. O sea, 13.500.000 de más tendría que pagar María para poder tener su tractor. El problema 4 es un problema de punto de equilibrio. Habla sobre un productor de huevos de gallina y quiere saber, para obtener su punto de equilibrio donde no tenga ni pérdidas ni ganancias, cuántas aves debe tener para encontrar ese punto de equilibrio para tener su punto de equilibrio. Nos dan una serie de parámetros, nos dice que los costos fijos son $500 al mes, el costo variable por gallina es de $2 al mes, cada gallina produce un promedio de 20 huevos al mes, el precio de venta de cada huevo es de $0.15. Entonces la pregunta es, ¿cuántas gallinas necesita criar el productor para alcanzar el punto de equilibrio? Es decir, para cubrir sus costos y no generar pérdidas ni ganancias. Entonces, una forma de hacerlo al punto de equilibrio, como aquí no nos plantean ecuaciones y la vida real no es de ecuaciones sino de valores, entonces nos dice que QE
punto de equilibrio o cantidad de gallinas que debe tener para obtener su punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre BB, que es valor de venta unitario, menos CBU, que es el costo variable unitario. Si tenemos esta información, podemos ya hallar el número de gallinas que necesitamos para tener un punto de equilibrio. Bueno, el costo variable unitario se calcula dividiendo el total de los costos variables entre el número de unidades del producto producido o vendido. Listo. Se calcula dividiendo el total de costos variables entre el total de costos variables es de $2 y el número de unidades de producto producido o vendido por cada gallina es de 20 huevos. O sea que 2 dividido 20 me da $0.2. O sea que ese sería el costo variable unitario, $0.1. Ahora, ese valor lo necesitamos como CBU para poder calcular el QE. Ahora, simplemente aplicándolo en la fórmula de QE, reemplazamos los datos y hallamos que QE, o el número de gallinas que necesitamos, es de 10.000. O sea, necesita criar 10.000 gallinas para no tener ni pérdidas ni ganancias. El último problema es de gasto de la facturación electrónica. Entonces, este problema dice, la factura de teléfono del mes pasado ascendió a 39.000 por un consumo de 80 minutos, mientras que este mes ascendió a 32.500 por un consumo de 55 minutos. Además nos dice que el importe de cada factura, el importe es lo que paga uno por el servicio. O sea que el importe forma una ecuación que es igual a la suma de una tasa fija más un precio fijo por minutos de consumo. La pregunta es, ¿cuál es la tasa y el precio de cada minuto? Entonces, aquí es un problema de ecuaciones múltiples donde van a salir dos ecuaciones. Vamos a decir que tasa es igual a X y el consumo por minuto va a ser Y. Entonces nos está diciendo que el costo total de ese plan es 39.000 pesos, que es la suma de la tasa más el consumo por minuto. Inicialmente se empezó que era 80 minutos por el precio que valga cada minuto. Como Y no lo conocemos tampoco, ahora aquí vamos a crear otra ecuación que sería de la misma, que sería X más 55Y igual a 31.500, que equivale a decir que se consumió 55 minutos por Y, que no sabemos cuánto valió, o debe valer lo mismo, el costo del valor minuto. La tasa debe ser la misma, el valor del minuto debe ser lo mismo, por eso se colocó XY. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, para dar solución a esto podemos hacerlo por tres métodos, o sea, sustitución, eliminación o igualación. En este caso vamos a utilizar sustitución. Entonces, de la ecuación 1, X más 80Y igual a 39.000, vamos a despejar X. Uno siempre despeja la que sea más fácil. Entonces, X igual a 39.000 menos 80Y. Esa sería nuestra tercera ecuación. Que sería, ahora, esa tercera ecuación la vamos a meter en la 2. Entonces la 2 sería X más 51Y igual a 31.000X. Digo, a 31.500. Entonces, donde está X, vamos a reemplazar, de la 3 vamos a reemplazar aquí. Entonces, en vez de X, vamos a colocar 39.000 menos 80Y más 55Y es igual a 31.500. ¿Cómo vamos a hacer este reemplazo? Todo va a quedar en función de Y. Ahora,
Vamos a sumar o restar los que sea con y luego despejamos y para poder saber cuál es el valor de consumo por minuto. Entonces, teniendo ya el valor de y, el precio por minuto es de 300 pesos. Con ese valor podemos meterla en la ecuación 1 o la ecuación 2 para poder hallar X, que equivale a la tasa. Ahora, para hallar la tasa se reemplaza este valor en cualquiera de las ecuaciones 1 y 2. Entonces cogimos la ecuación X más 80Y igual a 39.000, o sea la ecuación 1, y reemplazamos Y como 300. Como vemos, cuando hacemos todas las operaciones, multiplicaciones, restas y divisiones, el valor de la tasa sería de 15.000, que es fija también. Esta es la tasa fija.